Buenas tardes. Bienvenidos al panel de Corporations and Private Power in Latin America. Hoy tenemos tres papers que pues básicamente tratan de presentar formas alternativas de estudiar diversas problemáticas relacionadas con el derecho internacional. Contamos con la presencia de Carlos Mario Acero. Su paper es titulado OCDE, Sofisticada Herramienta de Derecho Imperialista para Dominar a Colombia. Está el paper representado por Miguel, que también pues, cuenta con participación de Enrique Prieto y Mariana Díez. El título es Transnational Corporations as Instruments of Governmentability. Y Marina Sánchez con el tema de Transnational Corporations and the Emergency of Private Regulations of Human Rights Between Speech and Reality. Entonces el orden que vamos a seguir es, pues tal como sigue la metodología de todos los demás paneles, una presentación de cada uno de estos papers más o menos por 15 minutos. Luego pasamos pues a la sesión de preguntas pues, que ustedes tengan, que surjan acá del panel, y empezamos entonces con Marina. Buenas tardes. ¿Está? Sí, no te preocupes, es para el video solamente. Es solamente para el No, video. sabes. No, Bien. Buenas tardes, mi nombre es Marina Sánchez Wunsch, soy de Brasil y bueno, he pensado en qué lengua hablar, entonces había pensado en hablar inglés, mi presentación está en inglés, pero como me siento más confortable por hablar portuñol, espero que comprendan, voy a presentar en esto mixto de español y portugués, pero la presentación está en inglés, entonces creo que todos van a comprender. Y como mi título de mi trabajo entonces es Transnational Corporations and the Emergency of Private Regulations of Human Rights Between Speech and Reality. Este paper es parte de mi proyecto de tesis. Sí, entonces son algunas ideas que estoy desenvolviendo en la tesis. Entonces es importante compartir con ustedes para que podamos también aprimorar las ideas. Y entonces agora estou confundindo porque he pensado em falar em inglês, pero mi principal preocupação é este desafio de protección de los derechos humanos violados por las empresas transnacionales, así como cómo proteger estes derechos que estão sendo violados por las empresas transnacionales. Y mi problema de pesquisa es en qué medida las regulaciones privadas formuladas por las empresas transnacionales, más específicamente los códigos de conducta, son instrumentos que pueden contribuir para la protección de los derechos humanos. Esta cuestión parte de la idea de que tenemos muchas iniciativas por parte de organizaciones no gubernamentales como la OCDE, como otras, que intentan regular la actividad de las empresas transnacionales, pero todos los mecanismos que existen actualmente son mecanismos voluntarios, o sea, no hay un instrumento internacional vinculante, son todos soft law. Entonces, en lo mismo momento que se tienen las iniciativas por parte de estas organizaciones, las propias empresas comienzan a producir sus propias normativas, sus propias regulaciones que trazem esta preocupación con la protección de los derechos humanos. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿esas iniciativas son o no son un mecanismo importante? Y entonces, mi presentación voy a dividir en estas partes, como la introducción, cómo entender estos códigos de conducta como un fenómeno y en la era de la globalización asociado con el pluralismo legal. Y después voy a tratar de hacer críticas a los códigos de conducta a través de un caso que aconteceu en Brasil, que es el caso más conocido como caso de Mariana, pero es un caso donde una empresa extractivista, su presa se rompió y devastó todo un distrito
muchas pessoas morreram, muitas pessoas perderam suas casas, então esse é um caso muito importante em Brasil, e a necessidade de avançar para a proteção de direitos humanos e algumas conclusões que quero compartilhar com vocês. Como lo mencioné, estes códigos de conduta são resultado de uma pressão da sociedade internacional, mas também dos consumidores, para que as empresas se tornem empresas que garantam a proteção, não violem direitos humanos. Então, esses códigos de conduta são documentos espontâneos que tornam público os cometimentos que as empresas têm e a intenção é demonstrar que as empresas desenvolvem suas atividades baseadas em certos padrões e princípios. Pero isto é caminho para a proteção de direitos humanos? Esta pergunta. E quando comecei a fazer minha pesquisa, encontrei que muitos autores se referem a este fenômeno como uma forma de legal pluralismo na era da globalização. Então, comecei por este ponto. Bueno, pluralismo jurídico é toda normativa que não é produzida pelo Estado. Contesta a ideia de que o Estado é a única fonte normativa que existe e que podem existir outras fontes normativas. Bueno, então se pensa que os códigos de conduta são uma forma de pluralismo jurídico, pero o pluralismo jurídico é associado por los autores em três diferentes épocas da história. A primeira é no feudalismo, quando não existia o Estado. Bueno, então a jurisdição era descentralizada. A segunda era é na colonização, e é uma era em que a metrópole tenta controlar a colônia e a colônia tenta resistir contra a pressão da metrópole e a imposição das regras da metrópole. E eu creio que esta é uma parte importante que quero que se mantenham em mente nesta época do colonialismo. E temos agora a era da globalização, que é considerada uma nova era, onde temos muitas formas de pluralismo jurídico. Pero aunque se considere os códigos de conduta uma forma de pluralismo jurídico, há uma controvérsia muito grande sobre estes instrumentos, porque há muitos autores que lo consideram como um avanço, é que não há outra forma de regular as empresas transnacionais, pero há autores que lo criticam muito, lo hacen muitas críticas, porque são voluntários, porque não são vinculantes, porque são redigidos por las empresas para regular a si mesma. Eu me pongo nesse segundo grupo, que critica esses códigos de conduta. Então, agora vou trazer algumas dessas críticas e relacioná-la com o caso que he hablado, que é o caso de Mariana, em Brasil, para mostrar como se estas críticas fazem sentido em la prática, se existem efetivamente. Então, a primeira crítica é que a maioria dos códigos são produzidos pelas companhias sem nenhuma negociação com os trabalhadores ou levando em consideração seus pontos de vista ou nenhum diálogo com a população local. E sabemos que as atividades da empresa influenciam o externo, o que acontece fora da empresa, especialmente quando falamos de empresas extrativistas. E este é um ponto importante, porque a empresa necessita dialogar com a comunidade. Em el caso de Mariana, a comunidade não tinha ideia de que isto poderia passar. Nunca a empresa comunicou à comunidade que havia risco. E quando houve o rompimento da pressa, não ha havido nenhum sinal para que as pessoas pudessem sair de suas casas, coger suas pertenencias e ir a outro sítio. Por isso, muitas pessoas morreram ou perderam todo. Então, aqui trago testemunho de uma pessoa que vive em este distrito e é testemunho em the lawsuit, in the legal process, na demanda judicial, que traz toda esta ausência de diálogo com a população, que é importante porque afeta o meio externo.
La segunda crítica, que creo que es muy importante, es que la implementación de los códigos son selectiva. Las empresas procuran instalarse en lugares donde los costos son menores. Entonces, para mantener esos bajos costos, las empresas muchas veces no implementan los códigos que dicen que son mecanismos de protección a los derechos humanos. En el caso de Mariana, por ejemplo, de septiembre de 2011 al final de 2015, el precio do ferro subiu 76%. En el mismo periodo, le incrementaron la producción en 60% para compensar la queda de los precios, pero no hubo lo mismo incremento en la protección, en la salud, en la seguridad en la mina. Entonces se ve que no hay una implementación do que el código debería hacerlo. Muito embora, desde 2013, o Ministério Público de Brasil ha avisado a companhia de que havia el risco de que se poderia romper la presa. La tercera crítica es que los códigos de conducta son una estrategia de marketing porque es una forma de mostrar a los consumidores que sí, que hacen sus actividades basadas en ciertos padrones, pero en la práctica no lo hace. Así se continúan a trabajar de la misma forma que hacían antes, pero ahora pueden mostrar de una forma más efectiva para la comunidad que están preocupadas con los derechos humanos. Y por fin, una cuarta crítica es la reducción del poder, la soberanía del Estado donde estas empresas actúan. Y en este punto tenemos dos visiones. Primera, que los códigos de conducta son producidos en la empresa madre. Entonces, no se lleva en consideración las particularidades locales. Tenemos un código producido por la empresa que está centrada principalmente en un país desenvolvido, y se produce la normativa y se impone a otros sitios, en otros lugares del mundo, sin ningún diálogo. Entonces, este es un punto. Y el otro punto es que muchas veces el Estado y la empresa son la misma parte en el proceso, porque el Estado quiere mantener lo investimento y quiere atraer estas formas de inversiones. Entonces, como en Brasil, la demanda está parada porque no hay interés del poder público en resolver la demanda, porque también el Estado fue compliciente con lo que pasó. Entonces, es un problema muy grande. Bueno, después de todas las críticas, ¿cómo garantir la protección? Si hay todas las críticas a esos códigos de conducta, bueno, la mía idea es que, ainda que podemos reconocer que el Estado no tiene como controlar todas las áreas y que hay un déficit de regulación, y que lo pluralismo legal es un camino. Por otro lado, tenemos que pensar que también estas normatividades, como los códigos de conducta, no expresan lo que sería el verdadero pluralismo jurídico por causa de todas esas críticas. Entonces, ¿cómo avanzar dentro de una perspectiva dentro de lo pluralismo jurídico, dentro de lo pluralismo legal? Entonces, trabajo con la idea de que si pegamos la época de la colonización, si pegamos autores latinoamericanos como Joaquín Herrera Flores, Boaventura, Volkmer en Brasil, todos trabajan lo pluralismo como una forma de resistencia. Y para garantir la protección de aquellos que no son reconocidos, ouvidos por lo Estado. Entonces, son una forma de estos que no tienen sus derechos garantidos de resistir y garantir sus derechos a través de otras fuentes normativas. Pero esto no pasa con los códigos de conducta, porque las empresas no representan esta fuerza de resistencia o no son las personas que tienen sus derechos violados. Por lo contrario, es la empresa regulando a sí misma. Entonces, tenemos que salir de esta idea de un pluralismo liberal, ¿sí?, que garante cualquier fuente normativa como una fuente que vaya a solucionar los problemas, porque el pluralismo, como lo ven hoy con los códigos de conducta, es un pluralismo que no garante los derechos humanos. Entonces, tenemos que mover para una otra concepción de pluralismo legal,
baseado en una concepción de justicia que sea más democrático y que incluya a la gente que tiene sus derechos violados. Entonces, necesitamos de instrumentos que envolvan la participación de todos los actores envolvidos en la violación de los derechos humanos. Y así trabajo con la idea de una negociación entre organizaciones internacionales, trabajadores, comunidades locales, para pensar en una forma de regular las empresas transnacionales. Bueno, después podemos hablar más de esto, pero, en fin, creo que me han comprendido. Si no hay, me preguntan. Gracias. Listo, entonces les pido que por favor guarden sus preguntas para el final. Seguimos con las presentaciones. Carlos, ¿quieres empezar? Muchas gracias. Como ya lo habían mencionado, mi paper se llama OCDE, sofisticada herramienta del derecho internacional imperialista para la dominación de Colombia, y pienso que en estos minutos que tengo voy a explicar como 5 ideas generales que desarrollo en el paper, y que son las siguientes. La primera tiene que ver con desmitificar un poco, y creo que es el gran objetivo del paper, desmitificar el rol de la OCDE en la construcción de derecho y de reformas en Colombia. Hoy ustedes escuchan hablar de la OCDE en Colombia como el máximo referente, un referente esperanzador, de progreso, de que todo lo que dice la OCDE está bien. Incluso con este paro de transportadores aéreos, la OCDE ya salió y dijo un par de cosas, y entonces muchos opinadores en el medio jurídico y político empiezan también a acomodar su opinión a lo que dice la OCDE. Hay una visión muy dogmática de los planteamientos que esta organización presenta. Entonces el objetivo, y es una primera gran idea, es identificar o desmitificar a la OCDE y evidenciar sus planteamientos dogmáticos, y a la vez ver cómo en concreto, no de forma general, cómo en concreto es una organización que termina teniendo efectos sobre las poblaciones del tercer mundo, cómo las reformas legales que promueve la OCDE tienen efectos negativos sobre las poblaciones del tercer mundo. Un segundo aspecto que me parece importante resaltar es el vínculo existente y que ha sido muy trabajado, y yo creo que todos estos días durante este simposio se ha visto, y es el vínculo entre derecho internacional e imperialismo. Es un carácter que tiene el derecho internacional y que ha tenido desde el siglo XVI, en el que encontramos que actualmente, si uno se aproxima desde una mirada ampliada, como sugieren los profesores Slava, Obregón y Urbeña en el estudio preliminar, es un proceso que sigue existiendo, no se quedó en el periodo de descolonización del África ni en la previa descolonización de América, sino que sigue teniendo efectos, aunque no sea la dominación directa de los estados del centro sobre los estados de la periferia. No necesariamente para que exista imperialismo, tiene que haber dominación física, y en ese marco existe el neocolonialismo, una nueva forma donde son instrumentos ideológicos, políticos, técnicos, los que se utilizan para la dominación imperialista. Y también me parece importante enmarcar este momento histórico dentro de lo que Lenin denomina como la fase superior del imperialismo, que en el siglo XXI, o más precisamente desde la década de los 90 del siglo pasado, pues se caracteriza por los elementos que promueve el consenso de Washington en cuanto a lo económico, pero también en lo ideológico, aunque creo que es más el paper de ustedes que va como a la idea de las ideas y la ideología. Y en ese sentido son los elementos de la ideología neoliberal los que reproduce la OCDE, y más adelante pues evidenciaré de alguna forma cómo en las reformas que promueve sobre Colombia están estos elementos. Como lo dice el título, la OCDE, a mi juicio, es una herramienta mucho más sofisticada, y yo busqué pues la definición de lo que la RAE nos dice que es sofisticado, y básicamente es elegante, sutil, ¿cierto? Y la dominación que promueve la OCDE
de Colombia o sobre Colombia, es una dominación mucho más sutil, y pensaba también en un ejemplo para hacerlo de alguna forma más sencillo a la comprensión de pronto no de este público, pero en general del público que tiene que saber lo que al final es la gente del tercer mundo, y es que la OCDE se parece más a James Bond que a Arnold Schwarzenegger. James Bond va en su traje con corbatín y en un Aston Martin, pero al final es un matón. Mientras que Arnold Schwarzenegger va sin camisa, con sus músculos al aire, en un jeep sin techo, y empieza a disparar. Pero al final los efectos van a ser los mismos, es decir, uno termina viendo las películas y son 3 horas de sangre y fuego, y básicamente la OCDE o la colonización de hace siglos también son expresiones de sangre, fuego, dolor y desposesión de grandes mayorías en el tercer mundo. ¿Qué tiene de similar la OCDE con otros ejemplos que ya se han estudiado? Profesores como Angui, en general, pues el libro que se presentó también el martes nos describen mucho sobre el FMI y el Banco Mundial, pero creo que hay diferencias. Primero voy a las que son, a mi juicio, similitudes. Yo pensaría que hay 3 similitudes con estas organizaciones. Son organizaciones que son hijas del derecho internacional, se crean mediante tratados. Colombia, en su proceso de adhesión, se adhiere, y en el momento que la OCDE le diga, tiene que firmar, pues adherirse a un tratado internacional. Sí. Lo segundo que tiene similar con estas otras organizaciones es que son promotoras de la ideología neoliberal, y es una ideología que yo insisto que es dogmática, es una ideología de one size fits all, y a todos los estados del tercer mundo les envían como las mismas orientaciones para que sean aplicadas una tras otra indistintamente del contexto. Y finalmente tienen en común que son bastante más sutiles que las herramientas que utilizaba el imperialismo del siglo XVI y XVII, que eran mucho más directas. Ahora bien, la OCDE no condiciona, como lo hacían el Banco Mundial y el FMI, no condiciona el préstamo de dinero a los estados del tercer mundo, y no condiciona las reformas que tienen que hacer, las reformas jurídicas que tienen que hacer estos estados con una contrapartida en dinero, que es el nuevo aspecto. Y ese nuevo aspecto me lleva a ir un poco más allá y entender que para que se reproduzca el modelo de dominación de la OCDE es necesario que haya actores comprometidos dentro de los estados que tengan la suficiente capacidad de expresar la voluntad, digámoslo de alguna manera, de los estados, no necesariamente de las naciones, pero sí de los estados del tercer mundo. Y se identifican como actores o clases sociales que tienen un compromiso pues, estrecho con ese proyecto imperialista de mundo y ese proyecto imperialista de reforma jurídica que se necesita. En el paper trato 3 temas que son la reforma a la educación en Colombia, empezando por la propuesta de una reforma de una ley en el 2011 que por fortuna y con un excelente ejercicio de resistencia ciudadana fue derrumbada, pero poco a poco ha sido implementado en Colombia en los últimos años. Otro aspecto que trato es las 2 reformas tributarias que se han desarrollado en Colombia en los últimos 5 años, que con los elementos del consenso de Washington buscan tal cual ampliar la base gravable, que más personas contribuyan, mientras que se le dan mayores garantías a los grandes capitales, se les reduce, por ejemplo, el impuesto o la tasa del impuesto al patrimonio a los grandes capitales. Y una tercera, que todavía no ha sucedido esta reforma, pero está anunciada, y es la reforma pensional, en la que se elevará la edad de pensión, y donde me parece aún más grave que se igualará la edad de pensión de hombres y mujeres en ese tope nuevo que se plantea de forma indistinta si las mujeres o los hombres tenemos condiciones que nos hacen en alguna medida diferentes en cuanto a la edad de pensión, y que deberían ser tenidas en cuenta pues bajo los estándares progresivos del Estado Social de Derecho en Colombia. Yo creo que
todas estas reformas en general tienen unos efectos negativos, regresivos sobre los estándares del Estado Social de Derecho. Esto es una idea que he ido pensando con posterioridad a la elaboración del paper y creo que sería algo bueno de retroalimentar o pues de incluir, pero encuentro que a pesar de esa regresividad en las reformas, existe un elemento positivo que me vincula a la última idea que quiero dar, y es que todas estas reformas que se están llevando a cabo en Colombia, que tienen efectos directos sobre las condiciones de vida de sectores poblacionales, son reformas que a la vez son resistidas por esos sectores que se ven afectados. Y pongo nomás un ejemplo de cómo pues el canon neoliberal nos habla de que hay que hacer un recorte en el gasto público y privatizaciones, y las universidades públicas hoy se encuentran asfixiadas en Colombia a causa de la implementación de esa política. Y no más, antier, el martes, en Tunja hubo una movilización, yo creo que impresionante, de estudiantes de la Universidad Pública de Boyacá, que exigían mayor presupuesto y exigían que 1 billón de pesos que va a destinar el gobierno para el próximo año en su presupuesto general de la nación, que va a ser para el ICETEX, la entidad que presta créditos, endeuda a los estudiantes, sea 1 billón de pesos para de alguna forma darle un respiro a las universidades. Entonces me parece interesante que hay procesos de resistencia también frente a esa reforma legal, que los pueblos también entienden estos aspectos. No obstante, veo que falta todavía canalizar estas resistencias a través del derecho internacional, a través del lenguaje del derecho internacional, que también se puede utilizar. Y la última idea es que ese es el reto que tenemos quienes somos críticos del derecho internacional, y es que salgamos de esta aula y no nos quedemos con las ideas que dijimos acá y que no lo repitamos viendo el video en 3 semanas o en 5 años como para recordar lo bueno que los jóvenes que éramos en esa época, sino que realmente los internacionalistas de ahora del continente podamos tomar acciones concretas desde la academia. Por ejemplo, ¿qué tan bueno sería que hiciéramos una proclama de investigadores en derecho internacional sobre las consecuencias negativas del modelo de inversión en América Latina o en Colombia en particular? Yo creo que una proclama de ese tipo, sin tener que plantear afinidades políticas con nadie en general en el espectro político, una proclama de ese tipo podría abrir un debate a la sociedad que es muy necesario, y creo que es muy importante sacarlo de acá, que la gente que todos los días lo está sufriendo y lo está viviendo entienda que no somos unos eruditos alejados allá en la montaña donde están las universidades que hacen parte de este simposio, sino que realmente estamos vinculados con las necesidades que se viven en el tercer mundo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. El paper que voy a presentar es con otras personas, digamos, y tiene que ver, voy a tratar de enlazarlo un poquito con las ideas que Marina y Carlos han expuesto, ¿no? Se basa mucho en el concepto de gubernamentalidad de Foucault. Si saben, el concepto de gubernamentalidad es un neologismo, ¿no?, que añade la palabra o fusiona la palabra gobierno con mentalidad, y que proviene, digamos, de esta idea Foucaultiana de poder saber, es decir, la creación de conocimiento, la forma en que se expresan ciertas ideas, el sentido común de las cosas está creado a través de centros de poder específicos, y la forma en que tenemos, digamos, un conocimiento técnico, yo no sé. Ahora Koskeniemi en la mañana estuvo hablando mucho del conocimiento técnico y a mí me saltaba mucho esa palabra, en el sentido de que hay un lugar de producción, un lugar de reproducción, digamos, del concepto de técnico de saber. O sea, y si ustedes se fijan, el concepto de gubernamentalidad, ¿cómo se relaciona con el derecho? Yo creo que ahí tiene mucho que ver con lo que está explicando Marina. O sea, si nosotros vamos al concepto de pluralismo jurídico, el pluralismo jurídico tan en boga ahora
más o menos tiene la idea de que el Estado no es el productor exclusivo del derecho, lo cual suena muy bien para muchos antropólogos jurídicos, inclusive izquierda, mucha gente que trabaja con pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Pero Marina justo está hablando de ese pluralismo jurídico autopoyético, es decir, que se crea a sí mismo, como la lex mercatoria, como los códigos de conducta, como algunas cuestiones de la OCDE, que a final de cuentas la OCDE es el foro, pero vienen, digamos, de gremios y de sectores específicos dentro del OCDE, y que eso te comentaría algo. México entró al OCDE en 94, entonces una de las cosas que sí cambian cuando entras al OCDE es que en todo vas a quedar el último, o sea, el último lugar en educación en matemáticas en el OCDE, México, el último lugar digamos, en todo el tipo de cosas que hace ahí, digamos, y creo que inclusive en México hay como el dilema, el síndrome de Estocolmo, porque el secretario general actual de la OCDE desde hace ya mucho tiempo fue el exsecretario de Relaciones Exteriores y exsecretario de Hacienda de México durante uno de los tiempos más difíciles de la crisis y donde se hicieron las reformas estructurales neoliberales de gubernamentalidad más fuertes en México. Entonces, cruzando un poquito con esta idea, Marina, del pluralismo jurídico. Foucault tiene una frase que yo nunca la he leído directamente, no en ninguno de sus textos, pero que se la atribuyen mucho, que dice, el día que voy a creer que hay teoría jurídica es el día que me digan que existe una teoría jurídica sin que se base en el concepto de soberanía. Entonces, bueno, obviamente murió en los principios de los 80, nunca llegó a haber el pluralismo jurídico, ¿no? Ya en este estilo, ¿no? Pero eso me lleva a una cuestión muy importante del concepto de gubernamentalidad. O sea, la idea es, a final de cuentas, es que el Estado, digamos, no es el único centro de poder, sino que hay estos micropoderes que operan, digamos, en unas estatalidades, ya sea reproduciendo las estatalidades, digamos, o las formas de conocimiento producido principalmente en el Estado, o creando, digamos, unas nociones propiamente de poder saber que están también imbricadas con otros sectores de la sociedad, pero no necesariamente provienen directamente del Estado. No, ¿esto qué tiene que ver con las empresas multinacionales? Que si vemos, en muchos sentidos nos ayuda la idea de gubernamentalidad a entender cómo opera el Estado neoliberal, porque la idea principal es el Estado se disminuyó, y la solución clásica de muchas personas es volvemos al Estado y ya, digamos, se acaba el neoliberalismo. Pues no, el neoliberalismo opera a través de instituciones estatales muy claras. Unas de ellas inclusive pueden ser los sectores más progresistas en algún momento de la estatalidad y de los aparatos estatales. Por ejemplo, las universidades públicas. Algunas universidades públicas están afanadísimas en el criterio de puntaje, en que cada que abres la cara de alguno de ustedes, si está en una universidad pública, salga un ranking y una cosa, digamos, en que te mida cuánto publicaste, cuánto vales en el mercado de publicaciones académicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, habría que pensar también que el Estado es parte de esto. Y esto es solo un ejemplo, pero hay todos los órganos regulatorios en materia de energía, en materia de competencia económica, en materia de minas, petróleo, energía eléctrica, etcétera, etcétera, están hechos en muchos sentidos con un poder saber de un holding corporativo, inclusive su forma de tomar decisiones, sus representantes. Les voy a dar un ejemplo. Antes de que se abriera la reforma energética mexicana, Pemex fue reformado en 90, para crear, o sea, igual que Petrobras, igual que PDVSA en algún momento, un holding de compañías estatales en el cual había un Pemex internacional, un Pemex corporativo, un Pemex Gas, etcétera, etcétera. Esa forma de estatalidad, digamos, proviene del poder saber de las empresas privadas y los holdings, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer en este paper? La idea de gubernamentalidad de Foucault es interesante porque justo proviene de las ideas que expresó en los cursos del Colegio de Francia. Y sobre todo, digamos, en el curso de Francia, el 77-78 del Colegio de Francia, de Seguridad, Territorio y Población, 78-79, que es el nacimiento de la biopolítica, 79 y 80 del gobierno de los vivos. En esos tres cursos, sobre todo Seguridad, Territorio y Población, han influenciado mucho la teoría política contemporánea. Pero creo que en el gobierno de los vivos es cuando vemos que hay una traducción más tardía al español, extrañamente, de ese texto, porque normalmente se
traducía antes al español Foucault en algunos casos que al inglés. Entonces, a veces los latinoamericanos y los españoles conocían mejor a Foucault que los propios norteamericanos o algunos angloparlantes en algunos, o más rápidamente, ¿no? Entonces, el gobierno de los vivos creo que se traduce primero al inglés, pero el gobierno de los vivos es como el momento en el que a Foucault lo acusan de neoliberal. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque plantea una teoría que funciona muy bien, digamos, en un estado, digamos, que empieza a tornarse distinto y que empieza a actuar, digamos, a través casi, como decían, acuérdense la frase de Reagan de voodoo economics, o sea, que tú le picas el ojo a un muñeco aquí y afecta a una persona lejos. Entonces, la estatalidad también funciona en esos sentidos, en los cambios, digamos, durante Thatcher y Reagan. Empieza a funcionar de la empresa hacia el Estado y del Estado hacia la empresa, digamos, de manera ya no con una conexión material específica, sino con una forma de entender las cosas. ¿Y dónde aterrizamos eso? Si es que lo aterrizamos, eso es una discusión muy fuerte en el paper todavía, ¿no? Este tipo de teorías en los paneles de arbitraje en materia de inversión. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la discusión teórica que hay alrededor de los paneles de arbitraje, en general se divide en dos partes, o una completamente crítica y acusando los paneles de arbitraje en materia de inversión de todos los males del mundo, ¿no? Pero a la vez no entendiendo cómo se desarrolla, digamos, la forma de idea del derecho que hay dentro del derecho de la inversión extranjera, o por otro lado una apología completa, como si fuera lo más avanzado del derecho, lo más sofisticado, ¿no? La palabra también, y lo más granado del derecho internacional, donde existe una evolución, digamos, también autopoética, porque en los paneles de inversión, no en todos, pero en los que provienen del CIADI y que vienen de estados del Convenio de Washington, es autopoética porque inclusive la revisión del laudo arbitral es ante un tribunal arbitral y no toca, digamos, lo que llaman ellos self-contained, la jurisdicción estatal. O sea, y para el reconocimiento de ejecución del laudo, pues hay un procedimiento, pero la verdad es que el problema de los laudos del CIADI no es el reconocimiento de ejecución, porque la presión política y la relación, digamos, que existe ahí, pues México pagó 16 millones de un laudo hacia el siguiente día y quién sabe qué partida presupuestal la sacaron, pero lo pagó perfectamente. O sea, es decir, no hay problemas de ejecución en ese tipo de laudos, o por lo menos no es lo normal. Sí puede haber, pero no es lo normal. Entonces, en estos sistemas, digamos, hasta cierto punto autopoéticos de derecho internacional que crean su propio derecho, si se fijan doctrinalmente hay unas discusiones muy interesantes que la doctrina de Foucault nos puede ayudar. Primero es, la crítica de izquierda muchas veces es, esos tribunales están actuando como autoridades nacionales y entonces nos están quitando poder estatal. Entonces la solución sería, otra vez vamos al poder estatal. Y si el poder estatal están en tribunales, digamos, locales, que pueden ser de dos vías, como la egipcia al principio, que es, llega un caso de inversión a un tribunal egipcio y entonces lo remito directamente a arbitraje de inversión, ahí está mi solución estatal, o dos, a un tribunal especial, digamos, de inversiones con magistrados que podrían ser árbitros, digamos, de ese tribunal arbitral propio y básicamente con una doctrina y con una forma en que creas un derecho de la inversión inclusive más congruente y más fuerte a favor de los inversionistas que en los paneles del CIADI. Pues parece que ahí tenemos un problema. Y segundo, si se fijan, la doctrina que están aventando los paneles arbitrales y la doctrina internacional de inversiones es impresionante. Yo cuando he visto que dictaminan artículos como este o lo que sea, la primera cuestión es, eso no es cierto. O sea, uno, el Parlamento canadiense no cambió su legislación ambiental en el caso Ethel. Casi al aeropuerto, pero no quería dejar de hacerle una pregunta, un comentario a Marina. A mí el tema de la efectividad de las herramientas privadas de regulación, digamos, de flujos económicos transnacionales me interesa mucho. Me parece también muy difícil de teorizar porque pone, digamos, en tela de juicio esas categorías dualistas con las que nos formamos como abogados de vinculante, no vinculante, público, privado. Me parece que eso se entrelaza mucho en este sector. Entonces, digamos, mis dudas frente a tu presentación son dos. La primera es que, o sea, no hay un solo código de conducta y
hay muchos sectores empresariales donde las diferencias entre códigos de conducta van a variar mucho. Va a ser muy distinto un código de conducta en el sector minero, un código de conducta en el sector textil. Entonces, me pregunto si, si se puede abordar la pregunta de la efectividad de esos códigos de conducta de cara a los derechos humanos desde una visión muy general o no. Y la segunda pregunta es que los códigos de conducta hacen parte, digamos, de un sistema de gobernanza, de soberanías compartidas, pero hacen parte de un sistema. Yo creo que interactúan con muchos otros niveles, digamos, de regulación. Entonces, están los códigos de conducta que llamémoslos privados porque son internos a las empresas, pero también están todas esas iniciativas multisector en las que las empresas participan, o en las que las ONGs participan, o en las que participan estados, ONGs y empresas. Entonces, en el caso específico de Samarco, el capital es extranjero y una de las empresas es BHP Billiton. No sé si tú miraste qué rol juegan esas redes de las que hace parte BHP Billiton en el tema del código de conducta que estás analizando. Por ejemplo, BHP Billiton hace parte del ICMM, del International Council of Mining and Metals, creo que es. Y ahí hay, digamos, unos principios de conducta y de sostenibilidad pues, que deberían enmarcar la conducta de las empresas afiliadas. Entonces creo que hay como muchos niveles de análisis y el código de conducta, me pregunto si es como un filtro muy estrecho, o sea, si tal vez la pregunta tenga que ser, por un lado, más específica, o sea, el código de conducta en el sector minero, pero a la vez tenga que ser también más amplia, el código de conducta en el sector minero, pero parte de un tejido de gobernanza del que participan empresas, del que participan ONGs, del que participa pueblos indígenas, del que participa el Estado, y creo que tal vez ahí se pueda medir más, digamos, una efectividad. Y por último comentario, los códigos de conducta o la responsabilidad social empresarial llegaron, digamos, a las orillas de los tratados de inversión, pero también de los tribunales de inversión. Entonces, ahí hay también otro nivel de medir esa efectividad mucho más estratificado. Bueno, gracias a todos. Mi pregunta va para Miguel. Como que no entendí muy bien por qué se criticaba el paso de ciertas funciones que han sido usurpadas, o el paso de ciertas decisiones que han sido usurpadas por los paneles de inversión por instituciones estatales. ¿Por qué lo pregunto? Porque ustedes proponían que era conflictivo devolver algunas funciones al Estado si se trataba de una corte de inversiones en materia nacional que hiciera algo similar o peor, pero yo sí creo que, tal como lo propone Gus Van Arten, estas paneles de inversión han usurpado el núcleo de la función judicial en derecho público y revisan todos los temas y ejercen prácticamente un veto sobre muchas decisiones en materia de interés nacional, y en algunas ocasiones sí resulta necesario que las instituciones nacionales, particularmente los jueces, puedan tener los jueces ordinarios o los jueces constitucionales, en el caso colombiano, puedan tener una función de articulación de muchas de las necesidades, ni siquiera nacionales, sino internacionales, en virtud de diversas obligaciones que encabeza el Estado, particularmente en temas relativos al medio ambiente, los derechos humanos y en inversión. En Colombia, de las 6 demandas que se han presentado, 4 han sido producto de decisiones de la Corte Constitucional, o han pasado por la Corte Constitucional, y creo que ya sí que juega un rol, y que no es un rol conflictivo en cuanto a que simplemente se limite a reforzar la protección de las inversiones, sino que intenta articular de manera un poco demagógica y sin mucho criterio las necesidades del derecho internacional mismo. Entonces quería explicar un poco y cómo eso se articula con la noción de gubernamentabilidad de Foucault, que tampoco me quedó muy claro en ese sentido. Buenas, mi nombre es Edwin Gil, estoy estudiando una maestría de Derecho Constitucional en esta universidad, y mi pregunta es sobre la producción del derecho internacional ahora, ¿no? En la actualidad, ya que veo que hay una reconfiguración del producto del derecho internacional en este campo, y ya lo discutido por ustedes,
y es que pues hemos tenido, digamos, una noción, digamos, durante estas clases de un concepto de imperialismo, bajo la teoría imperial, digamos, una noción imperialista de Lenin, ¿no? De ese Estado imperial que avanza sobre los otros y reconfigura el derecho y la vida de los lugares locales, ¿no? Pero yo creo que también es interesante, digamos, seguido de Foucault, digamos, está proponiendo Anthony Negri, digamos, en su teoría del imperio, ¿no? Esa reconfiguración, digamos, del imperio mismo, ¿no? De que ya no es ese Estado soberano imperial que se explaya, sino que más bien son organizaciones, corporaciones internacionales, multinacionales, las empresas, las que están avanzando y reconfigurando las vías a donde llegan. Entonces, digamos que lo que yo veo en esto es que, digamos, la OCDE es un productor, digamos, de soft law, pero que también está reconfigurando el derecho nacional, pero digamos de estudios técnicos que parten digamos, de académicos técnicos que vienen pues obviamente financiados por corporaciones internacionales, también digamos la problemática que tú anuncias, Marina, digamos de por qué no es posible generar una responsabilidad sobre violaciones privadas a empresas multinacionales, y es digamos ese problema que en Naciones Unidas surge de que no es posible que ningún Estado esté de acuerdo, digamos, sobre todo es que lo que yo veo es como digamos todavía esa existencia, digamos, o esa dualidad, ¿no? Porque todavía no nos podemos quitar, digamos, decir, no, el Estado no está produciendo derecho internacional, pero tampoco podemos decir que es el único productor del derecho internacional, sino que también existen otros organismos no estatales que están produciendo, ¿no? Y entonces en esa doble vida que se está generando, y esto también, digamos, estudiando geopolíticamente las cosas, y es que digamos China o Brasil son ahora nuevos productores también de derecho y que también reconfiguran digamos el derecho en otros lugares y que digamos en una primera lectura no tendrían ese carácter imperialista. Entonces es como para saber digamos qué concepto o desde qué óptica o de perspectiva enuncian ese concepto de imperio bajo las apreciaciones que hago. Gracias. Buenas tardes, bueno, mi nombre es John Mejía y estoy trabajando mi tesis de grado sobre el tema de empresas y derechos humanos. Entonces tengo dos preguntas, una para Marina, y es, no sé si has considerado de pronto pues, este tema de códigos de conducta y el tema del activismo en derechos humanos. Hay muchas veces el caso de que dentro del activismo se va denunciando violaciones de derechos humanos por parte de empresas, y esa es una forma de que los consumidores no compren esos productos, no consuman esos productos, y que a la vez, de forma o sea, utópicamente o idealísticamente, haría que las empresas hicieran estos códigos de conducta. Pero muchas veces las empresas también usan el sistema judicial para callar esas denuncias. Es decir, entonces empiezan a hablar de la protección del derecho al buen nombre de las empresas. Por ejemplo, en Colombia se considera que las empresas tienen derecho al buen nombre. Entonces no sé o sea, o cómo podrías ver esa relación. Y mi segunda pregunta es para Miguel, y es sobre el tema de cómo desde la teoría de la gubernamentalidad sí también se podría aceptar o cómo se vería el caso de la sustitución de funciones del Estado por parte de empresas. Me explico. Por ejemplo, hay muchas veces y por medio también de los códigos de conducta de la responsabilidad social empresarial, que no sé, en lugares en que las comunidades no tienen agua potable, entonces una empresa construye un acueducto y se muestran como responsabilidad social empresarial, pero detrás de fondo pues es una forma de pagar menos impuestos, pero a la vez el resultado último es que están sustituyendo las funciones del Estado. Entonces, pues bueno, tengo esas dos preguntas. Gracias. Bueno, mi nombre es Diego Acosta y soy estudiante de Ciencia Política, pregrado de Ciencia Política. Mi pregunta es para Carlos y de pronto un poco para Miguel. Digamos que pues dentro de mi proceso de aprendizaje dentro de la ciencia política he entendido muy bien que muchas de las funciones de los organismos internacionales trabajan un poco con la lógica de la dialéctica negativa, es decir,
nosotros como Fondo Monetario Internacional hacemos esto porque el Estado no lo hace. O sea, nosotros somos algo, pero Colombia no lo es, el Estado colombiano no lo es. Entiendo yo, y es desde la perspectiva de los dos papers, no sé, como una solución, o pues no, una forma de ver al Estado colombiano es un reconocimiento de que somos distintos, pues porque en medio de todo somos colombianos atendiendo recomendaciones externas. Es decir, muy bien al ejemplo del muñeco vudú, es decir, pero no reconocemos al muñeco vudú como alguien distinto, no diferente, pero pues sí como alguien distinto. Entonces, ¿qué papel juegan, digamos, esas organizaciones internacionales y el Estado colombiano, y qué hacemos nosotros como personas distintas a ese juego internacional? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Entonces yo les voy a pedir a los panelistas que traten de resumir sus respuestas para cubrir las diferentes temáticas. Algunas de ellas tienen elementos en común. Tú puedes empezar. Sí. Buenas, gracias por las preguntas. Voy a empezar con de la chica que ha salido, pero me gustaría hablar que son muchas de las preguntas que yo misma me hago. Entonces es interesante compartir qué es la cuestión de la efectividad. Esto es la principal cuestión en este tema, pero cómo garantir la efectiva responsabilización de las empresas, aunque no tenemos ningún instrumento que sea vinculante o eficaz en este sentido. Bueno, he pensado dentro de esta lógica que puedo trabajar con en juntar los dos temas, las inversiones extranjeras y los derechos humanos. Mi idea es esto, juntar los dos temas que se estudia apartado. Entonces, cuando hablo de una participación que sea pluralística con todos los actores, pienso en trabajar con la idea de un código que sea local, que sea negociado con las partes envolvidas. Es como lo local influenciando lo internacional y no lo contrario. Entonces tenemos lo local, que son los actores envolvidos que van a negociar o trabajar en este código de conducta, y al mismo tiempo hay un instrumento que pretendo me aprofundar más, que son los protocolos comunitarios, que son instrumentos que son elaborados entre las empresas y la población indígena para garantir la protección de la propiedad intelectual de esas comunidades. Entonces pienso en abordar una idea como estos protocolos que garanten derecho a estas comunidades, como los protocolos comunitarios. Entonces la idea de un código sería como estos protocolos comunitarios que se negociaría entre las partes envolvidas, pero también estos protocolos podrían hacer parte de los acuerdos de inversiones bilaterales, como un protocolo en anexo que entonces se vincularía a estos acuerdos de inversiones. Son ideas que me estoy desarrollando porque, en fin, cómo relacionar los dos temas y cómo garantir la efectividad. Entonces, pienso en este sentido. Y aún la segunda pregunta, y que es un comentario también al trabajo de los colegas, disculpa tu nombre, Carlos. Sí, cuando leí tu paper me quedé muy triste porque todo lo que pasa en Colombia es lo mismo que pasa en Brasil, pero no por causa de la OCDE, pero por causa de los cambios y el golpe que se ha pasado en Brasil cuando retiraron la presidenta. Entonces, hoy hablamos que fue un golpe porque después que la presidenta salió, todos estos cambios que están pasando aquí en Colombia está siendo hecho en Brasil por este nuevo presidente que tiene esta concepción, está vinculado con estas ideas, entonces muchos reforma en la educación, reforma en las pensiones, todo esto está pasando en Brasil. Y entonces esto me pone en una cuestión que está relacionada con mi trabajo también, que es, bueno, el Estado también es un Estado que representa a esta clase liberal. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros de este Estado en el plano internacional para negociar un tratado que va a responsabilizar a las empresas? Si este Estado justamente está cambiando para garantir más poder económico a empresas privadas
Entonces, muchos autores defienden la creación de un tratado internacional que responsabilice las empresas. Este es el movimiento más fuerte hoy. Pero no, creo que un tratado es bueno, pero no creo que este sea el camino principal, porque este Estado es un Estado que representa muchas veces las propuestas de las propias empresas. Entonces, pienso que son necesarios otros movimientos, entonces yo acredito que trabajar esta idea de resistencia dentro del pluralismo legal puede ser una salida asociado con los derechos de inversiones. Bueno, la última pregunta no me lo entendí muy bien, ¿cuál es su punto sobre...? O sea, lo que me preguntaba es que hay veces en que desde el activismo se trata que las empresas hagan códigos de conducta a través de, o no directamente, pero que los consumidores no compren los productos de empresas que violan derechos humanos. Y que eso, de una manera ideal, sería que generaría que las empresas hagan códigos de conducta. Pero no sé si has llegado a considerar que de pronto también un obstáculo para hacer los códigos de conducta sería que las mismas empresas no quieren hacerlos y entonces interponen recursos contra los activistas que denuncian con el fin de proteger sus derechos, como el buen nombre. Yo creo que lo hacen igual, sí, se producen los códigos, pero no se pone en práctica. Es como apenas para demostrar que están siguiendo estos padrones. Y estos códigos son parte de de la influencia de otros niveles, como dicho la colega. Entonces, bueno, hay toda una presión que es no solo de los consumidores, pero de estos organismos internacionales que comenzaron a empezar a regular a pensar en la idea de regular las empresas. Yo creo que las empresas pensaron, bueno, vamos a hacer nosotros propios nuestros códigos para mostrar que estamos pensando y siguiendo estas ideas. Entonces, yo creo que las empresas lo hacen de todo modo, pero no lo ponen en práctica. Y no lo creo que la fuerza de los consumidores sea un movimiento que vaya a cambiar esto en las empresas. Y mismo que lo fuese, no se puede poner en las manos de los consumidores el papel de cambiar las empresas. Yo creo que se puede hacer una influencia fuerte, pero se coloca en la mano de los consumidores, se está diciendo, bueno, la empresa puede escoger si va a violar o no va a violar. Entonces, no viola porque quiere atraer a los consumidores, pero no lo hace porque es una obligación, porque es algo peremptorio que se debe hacer. Se hace porque, bueno, los consumidores le imponen. No creo que este sea el camino. Gracias. Perdón, doy un punto que estaba pensando mientras que tú dabas tu respuesta. Yo creo que uno de los mecanismos que mayor efectividad puede llegar a tener a la hora de que cualquier empresa decida adoptar código de conducta, gobierno corporativo, son los incentivos, ¿sí? En la medida en que ellos puedan ver que presentar una imagen de protección al consumidor, por ejemplo, es favorable y tú le puedes sacar alguna ventaja económica a esa imagen que estás dando, perdón, necesariamente va a motivarlos, ¿sí? Por eso el sistema de incentivos, a no solamente tener el código de gobierno corporativo o de conducta o de protección al consumidor, sino realmente implementarlo y a que tenga algún grado de efectividad. De hecho, es lo que las personas dedicadas al área de consumo ven. Es un activo más que tú puedes explotar desde la perspectiva de la empresa, totalmente diferente, digamos, a lo que se está discutiendo acá. Entonces, pues puede ser un mecanismo de manejar incentivos. Los compliance, o sea, que venga incluso hasta el Estado, ¿no? Entonces ya, solamente ese punto. Por favor, señores panelistas. Pues, Diego hacía una pregunta, pero la verdad no la entiendo y no sé si la quisiera reformular, pero sí quisiera hacer antes una reflexión un poco. Es que yo creo que ya hay que pasar la página de donde se ve el Estado como la caja negra, donde es el único actor importante, y de hecho ya se está haciendo, y creo que ninguno acá lo está pensando así, que es el único actor importante. Y
y eso también permite entender mucho más allá, por ejemplo, en lo que yo trabajo en el paper de por qué se terminan adoptando las reformas legales que promueve la OCDE y lo que tú misma acabas de mencionar, y es que hay unos sectores dentro de los estados que los utilizan como vehículos para legitimar el derecho internacional, pero realmente puede que las disputas sociales que están detrás de lo que estamos hablando nosotros, tanto de regulación de derechos humanos como de reformas legales promovidas por una organización, es más en la base el problema, y yo la verdad todavía no lo encuentro como una solución, y algo así lo expresaba en mi primera intervención, es buscar cómo canalizar estas inquietudes a través del derecho internacional. Pues todavía no es muy sencillo, es decir, no encuentro tampoco acciones que puedan tomar, digamos, los contribuyentes colombianos para hacer alguna forma de resistencia a este modelo de derecho, que además es un derecho muy de soft law que se traduce después en derecho duro, pero nacional. Entonces me genera como muchas inquietudes. Creo que eso. Otro reto es pensar cómo crear esos canales de resistencia, porque uno pues es sencillo, es tomarse el Estado y empezar a hacer un derecho internacional distinto, pero pues es sencillo decirlo, pero vaya y hágalo. No sé si quisiera... Bueno, yo voy a contestar lo del... No es que yo me niegue a las soluciones, digamos, de denuncia del tratado, etcétera, etcétera, pero me parece que apostar siempre nada más porque vamos a denunciar los tratados, algunos que tienen cláusulas de aplicación de la denuncia pues bastante largas y complicadas, ¿no? Y eso es lo que implica, ¿no? Sea la única solución. Y porque también otra solución es, bueno, agotamiento de los recursos internos, y nuestros tribunales son tan maravillosos que nunca van a ser cuestionados a nivel, pero es otro nivel, o sea, es otro discurso. Y me dices, ¿de qué sirve la teoría de Foucault de gubernamentalidad? Justo en eso. El discurso ya está en los tribunales, el mismo discurso de los árbitros internacionales de eficiencia, de derecho global, etcétera. Está en la Corte Constitucional colombiana también a veces, o sea, tampoco es que todos los tribunales son inmunes a eso. La gente estudió en ciertos lugares, tiene ciertas teorías, comparte ciertas cosas que creo que por ahí están. Ahora, no me estoy negando a esas soluciones estatales. Lo que sí creo es que hay que pensar a qué estatalidad estamos volviendo. Es lo mismo que decía antes en el panel anterior. Vuelve la estatalidad del Estado de Bolivia y bueno, va a ser muy diferente si llegas a la estatalidad, digamos, de otro Estado como ahorita, como en este momento Brasil. Y además es una estatalidad que se modifica, ¿sí? Creo que Marina dijo una cosa muy interesante, o sea, lo que no ha hecho la OCDE o el Banco Mundial lo está haciendo Temer. O sea, es decir, también no fetichicemos nuestro localismo, porque muchas veces eso nos lleva a unos problemas muy grandes, que me lleva a tu pregunta de Negri. O sea, Negri y Hart sí tienen muchos problemas. Una de las cosas que creo que es muy interesante es, a final de cuentas, su propuesta de, digamos, un imperio fuera de la forma estatal. Pero otro de sus problemas es justo Foucault, porque luego dicen, es que seguimos... la soberanía, digamos, fue cedida por el Estado, una cosa que se llama imperio, y entonces mete la noción de soberanía ahí, y muy schmittianamente como la capacidad de invadir y hacer guerra, etcétera, etcétera, pero es completamente incompatible con la noción de biopolítica de Foucault, que luego dicen que es la que domina en su teoría. ¿Por qué? Porque la biopolítica, y ahí es donde creo que puedo contestar, si puedo dar cierta claridad a eso, a tu pregunta, no se entraña en que diversos actores estén digamos, repitiendo o replicando las nociones de poder producidas en un lugar, sino que todos replicamos nociones de poder, digamos, en distintas cuestiones. El trabajo de Foucault de Historia de las Ideas fue en prisiones y en escuelas y, digamos, en instituciones de salud, porque ahí, y en la familia, porque ahí se reproducían las ideas, digamos, de ciertas cosas como el cuidado de sí, etcétera, etcétera, que provenían del Estado también. O sea, es decir, nosotros mismos estamos
moldeados por una idea de poder determinada. Y te voy a decir eso cómo se traduce en esto. Cualquier abogado de derecho de inversión extranjera, digamos, va a pensar, uno, que hay tribunales que son imparciales, dos, que funcionan, digamos, entre un Estado y un particular, tres, que el inversionista tiene cierto tipo de condiciones, cuatro, que hay un debido proceso que es representado entre cinco, es decir, todas las ideas que ya están ahí, que no nos ponemos a pensar. Hoy en la mañana dijo Angie, bueno, nadie piensa en que si era un sujeto, digamos, para presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de los pueblos indígenas, ¿no? O Hawái, los habitantes tradicionales de Hawái para denunciar una situación colonial, o Irlanda del Norte contra el Reino Unido, no sé, algo por el estilo, ¿no? O los indígenas colombianos contra el Estado colombiano. No pensamos esas cosas, eso es gubernamentalidad, o sea, tenemos un poder saber que no nos deja ver otras opciones más que las que ya están ahí. Y todos los caminos que vamos a buscar son en los marcos y en las delgadas carreteras, ¿sí? En casi los laberintos de lo que ya está establecido para nosotros y que nosotros aceptamos como verdadero. Eso es, digamos, el problema que nos da. Ahora, es terriblemente despolitizante y esa es la crítica más fuerte al tema, digamos, al uso de Foucault. Y esa es la crítica también que se hace y que salvaron Negri y Hart diciendo, bueno, es que hay este imperio, digamos, que es peor que el Leviatán, esto es un pulpo con 1000 tentáculos que desaparece, aparece, etcétera, etcétera, digo, por hacer metáforas de ese tipo. Pero ellos proponen la multitud, pero en muchos sentidos esa idea también de una sociedad civil transnacionalizada, con capacidades de atacar aquí y allá, desde todo, se ha fetichizado mucho justo en lo local. Ah, sí, pero lo podemos hacer, pero aquí en esta manzana, en esta cuadra, ¿no? En estas 3 casas. Ah, lo podemos hacer aquí, pero bueno, en una comuna hippie, lo que sea, en el norte de Brasil, sin que entre el Estado, etcétera, etcétera. Sin embargo, si vamos a la... ¿Ah? ¿Sí? Yo lo estaba repensando porque lo escuchaba en una entrevista con el hombre de poemas, Pablo Iglesias, donde le decía eso que tú le dices, pero esa noción de multitud pues realmente no es una respuesta al imperio, porque nunca definiría un desarrollo de verdaderamente revolucionario que cambiara eso. Y él dice, lo que verdaderamente está cambiando en algunos estados es verdaderamente la soberanía, o sea, tomar el poder de un país soberano y hacer frente desde ahí. Entonces, y medianamente aceptaba esa crítica. Y que se iba a la noción a poder constituyente, que también tiene muchos problemas. Pero la cosa es ahí, yo creo que se me hace siempre raro que Negri, o sea, proponiendo eso, digamos, fue una de las figuras más importantes de poder operario, digamos, de acción política real en los 70s en Italia, y no recuerde pues que había otra propuesta, digamos, hasta cierto punto internacional, no estatal antes, y se llama el comunismo clásico de la Cuarta Internacional, o sea, no sé. Esperemos que por favor firmen las autorizaciones de grabación a todos. Sí, ya. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia, sus preguntas muy valiosas, obviamente a ustedes por traernos el resultado de sus investigaciones y pues muchas gracias y que estés muy bien.